Bien, yo voy a dar mi análisis del B10 y al 75 y voy a decir algunas cosas de estos dos mercados, que es el 75 un segundo y el 10 un segundo, que muchos me escriben por esos mercados. Pues, no sé si será porque son más de más fácil acceso para cuentas pequeñas, me imagino. Alguien en el canal me comentó este tipo de entradas, entradas en rompimientos con zonas de interés cercanas, ¿no? O sea, la persona del canal me dice que con las líneas prodigiosas, él dice que, bueno, que una vez se marca y se rompe esta línea y ya estuvo en una zona, ya que aquí mitigó, pero esta zona va a ser perforada. O sea, cuando cruce esta acá, se va a marcar como una zona perforada o la borra porque sencillamente no tenía fuerza. O sea, no era una zona de fuerza por estas mechas que están acá. Entonces él me dice que una vez que se rompe, él está entrando y ha ganado 9 de 10. Me dice, no sé, habría que probarlo también. Interesante. Sí, está interesante. Me dice que se rompe y una vez que rompe, él entra. Cuando venga una vela que rompe, dice que tiene que romperla, entonces él entraría acá. ¿No me estuvo explicando? Entonces él entraría acá en esta vela cuando rompe y él dice que siempre está haciendo scalping con eso y que le ha ido bien, que ha ganado 9 de 10 y que lo ha probado una y otra vez y que lo ha probado una y otra vez y que sí. Entonces, no está mal, porque yo siempre, bueno, en el video dije que ir a favor de la tendencia. O sea, entrar en el retroceso de la tendencia. Pero él dice que lo hace cuando hay una zona de interés cercana. Que una vez que esto rompe, la zona de interés cercana va a ser esta. Entonces, o sea, cuando esto rompa ya al alza, ¿no? Entonces, él va a esperar que se marque, que va a romper seguramente, aquí va a mitigar y va a romper la línea. Fíjense que aquí la rompió ya. Él sale cuando se rompe la línea. O sea, así hace scalping él. O sea, entra acá en esta vela y sale en esta vela, cuando rompe la línea cercana. O sea, esta vela rompió, aquí sale él. Pero sabemos que el mercado puede llegar a este punto para venir a saldar estas cuentas que están aquí abajo. Entonces, no, habría que estudiarla. Para mí la veo interesante. Me escribió anoche, o no sé si fue esta mañana. Y estuve viendo, y bueno, acá se cumplió. Habría que ver si se cumple siempre, ¿no? Pero él dice que 9 de cada 10 se cumple. Entonces, es una forma de hacer scalping relativamente segura, porque se gana todos estos tips. Entonces, cuando se rompe, déjenme silenciar. Listo. Entonces, habría que probar, Wilson, Abel y John, si eso es posible. Es muy ágil, ¿no? También, o sea, entrada por salida. Sí, entrada por salida. O sea, él dice que entra acá y sale acá. Entra acá y sale acá y que 9 de cada 10 se cumple. Entonces, habría que ver si eso se cumple. Buenos días, señor Oliva. A ver. Y era la segura, ¿no? Como usted mencionó hace un momento, Bueno, yo no lo he probado. prácticamente. Yo no O lo he sea, los probado. gráficos, pues, con el gráfico se ve a la segura. Sí, claro. Pero él siempre me dice que lo importante es que la zona de interés esté cercana. Si no, una vez que rompa estructura, él sí implementa lo que yo le dije. O sea, ya lo que dije en el video, que va entonces a esta zona de interés. O sea, él dice, si esta zona de interés me rompe la línea, una vez que me rompe la línea, él dice, se va a acercar a esta zona. Y él entra acá, cuando la vela rompe, que aquí vemos que rompió esta línea verde, y sale cuando la vela rompe la línea roja. Entonces, bueno, está interesante, se gana algunos pips allí, algunos dólares, y eso está bien. Estoy con el B10, ¿no? Pero no, lo aplica, me imagino, por ejemplo, a todo mercado. Fíjense que acá rompió a favor de la tendencia. Acá es donde yo digo bueno, que es una forma de entrar, rompió la roja a favor de la tendencia. ¿Por qué marcó la roja? Aquí es donde yo le decía a Wilson que él rompe la roja porque él está marcando esto. Una vez que comience y me deja esto, él rompe la fractalidad aquí y él pone la línea roja acá y una vez la rompe. Él me imagino que entraría en esta zona a favor de la tendencia para ir a la zona de interés más cercana, hasta arriba. Pero puede ser que el mercado rebote acá, en el 75, porque estoy en una hora, ¿no? Pero él lo analiza en temporalidades inferiores. Pero si se cumple para inferiores, se debería cumplir para mayores. Yo lo veo bastante interesante. La forma de entrar, fíjense que él acá rompe y él dice que va a ir muy cercana a esta zona. A lo que rompe esta vela,
Esta vela rompe y me imagino que entraría acá. Yo no estoy seguro porque yo no he visto la estrategia. Él solamente me comentó cuando rompe la línea. Esta vela rompió. No, yo me imagino que entrará cuando la vela termine. Y él saldría cuando se rompa, cuando una vela de 1 minuto rompa esta línea roja. O sea que si se mantiene, que mantiene la fractalidad, porque en realidad esto lo que mide son fractalidades, llegaría aproximadamente a este punto para rebotar y romper la línea roja. Pero eso es cuestión de probar. Yo solamente le estoy dando la estrategia. No es mi estrategia, es una estrategia que me pasa, que alguien del canal me pasó, y eso está bien porque ayuda a toda la comunidad que puedan tener se ayudan con indicadores para tener esa entrada. Fíjense que Wilson es probable que acá, por la separación, se vaya a la baja, o sea, rebote en la 21, como analizamos Wall Street. Y fíjense, mantendría la estructura y podría lograr acá un rebote en la 21, porque veo separado bastante, salvo vengan unas velas muy fuertes al alza, aunque veo que acá me llegó, me emitió, acá igual llegó y saldó y se vino a la baja. No, tiene mucha lógica lo que está diciendo. Si acá no hay fuerza para romper la 21, se va a venir hasta este punto. No sé si alguno de ustedes tiene algún otro tipo de análisis, pero este análisis me pareció bastante interesante, esta forma de ver esa estrategia de utilizar las líneas prodigiosas a favor de ir a una zona de interés cercano, utilizando el orden block, por supuesto. Voy a dar entonces mi previsión del 10. Ya yo dije que el 10 para mí, el 10 va a quedar, lo que queda del año para mí, el B10 podría tener un movimiento alcista considerable. Voy a tomar varios puntos. Esta vela me rompe la 21. ¿Ok? Voy a borrar estos para poder apreciar mejor. Esta vela me rompe la 21, ¿no? Tenemos un mes bajista que si nos ponemos a ver el mes bajista, solamente el mes bajista me llegó por debajo del 50% y para mí esto va a regresar para quedar por el 61%. El mes. O sea, es lo que yo estoy especulando, ¿no? Si me voy para semana, estoy hablando del B10, pero fíjense que en semana me mantiene una estructura al alza. O sea, incluso la vela, perdón, las líneas me respaldan. Aquí hubo un rompimiento. La zona de interés no hay, hay zonas débiles, no hay zonas de interés en semana. Fue perforada una zona que fue mitigada. Y posiblemente sí pueda llegar hasta este punto, pero fíjense, 61% y donde está chocando en diario. Estoy hablando de la vela mensual, ¿no? Que estoy midiendo con el FIBO. Y me voy a H4. Debe estar bajista. Hay unas zonas de interés. Yo marqué unas entradas abajo, ¿se acuerdan? Del B10 que yo se la pasé esta mañana. Sí, señor. Esa entrada la estoy previendo a que viene, toca y se va a irse al alza, o sea, va a dejar un mechazo este mes y se va a ir al alza el mes que viene. O sea, estoy pensando en el próximo mes, en el mes de octubre. Y si el mes que viene tiene fuerza y va a romper la 21 nuevamente, yo creo que todo el año va a ser alcista. Entonces, eso sería una entrada, un buen punto, arriesgando pocos dólares para ganar muchos dólares y dejarla allí corriendo por semana. Yo la di más abajo, de hecho el mercado va bajista, hasta allá, yo calculo hasta ese punto. También apliqué Wall Street y apliqué otra serie de cosas para poder determinar ese punto, pero yo creo que va a llegar allá el B10. Y el que hizo entrada a la baja, hasta el punto donde marqué, también puede estar ganando, porque ya lleva mucho hora bajando, ¿no? Yo le marqué, cuando le informé, era más o menos este punto de Wall Street, de H1. Cuando le dije, muchachos, la entrada va a estar abajo, pero el que entró acá va a ganar, porque va a ganar mucho, va a estar por debajo de eso. Entonces, acá van a venir varias horas, posiblemente todo este día y parte del día de mañana, donde va a llegar al punto que le señalé para irse a la alza. Es lo que yo estoy haciendo. Entonces, podemos hacer entrada a la baja en ese punto, hasta el punto que le señalé, que es donde creo yo que pueda rebotar. Vemos que H1 está respetando Wall Street. Acá hubo rompimiento en M15. Al haber rompimiento en M15, entonces en H1 respeta. No hubo rompimiento en H1. En M30 hubo rompimiento. Vamos a ver qué nos dice M5. A ver si está respetando algo en M5. Acá está respetando la 21 y hay separación
no están pegadas como acá, donde ya sabemos que cuando se pegan, el mercado va a venir a romper cada vez que se pega. Fíjense, separada no pasa nada. El asunto es cuando se pega. Cuando se van a empezar a pegar, que ya eso es promedio, ya eso lo sabemos, Wilson lo sabe, yo lo sé, es porque el mercado va a romper y va a romper hacia el alza. Aquí se fue al alza, aquí se pegó, se vino a la baja y así sucesivamente. Está respetando 21 en M5, entonces podría marcar una entrada a la baja hasta el punto que señalé esta mañana en el grupo de WhatsApp por cerca de esta zona. Tendría que venir una vela, dos velas con fuerza en el M5 y ya vemos que fíjense lo que está haciendo el mercado, ¿no? Hizo esto, se vino a la baja, hizo esto, se vino a la baja, hizo esto, se vino a la baja, mire lo que está haciendo ahorita. Está haciendo casi lo mismo, ¿no? Está haciendo casi lo mismo. Entonces vienen 5 minutos de decisión. Acá, los próximos 5 minutos, si se dispara, sería respetar en lo que está haciendo el mercado. En M1, ¿cómo se ve? Nada, está respetando Wall Street, está respetando Alligator. Entonces, ya acá está cercano, la entrada parece estar muy alta en M5, pero si hay rompimiento, hasta ahora está respetando M1. Wall Street, desde este punto, desde acá, ya más de una hora, respetando Wall Street. Entonces, acá 21, no sé, una entrada más segura sería esta zona, que es una zona que fue perforada, o sea, que hubo acá liquidez y que acá se dispare. Esta es la entrada un poco más segura. Esta zona de interés no la veo tan fuerte. Sí la hay, por supuesto, porque el mercado hizo un alto y ahí dejó algo, pero no la veo tan fuerte. Entonces, yo creo que si nos guiamos por Wall Street, por el día inferior, podemos hacer una entrada a la baja hasta el punto que estoy marcando y que marqué esta mañana. Ese es mi análisis con eso. Con 75 ya yo di mi análisis el lunes. Sí, el lunes. Que yo dije que no iba a hacer entrada al 75 por no tenerla clara. No la tengo clara todavía, por eso no les voy a dar ninguna entrada en el 75. No sé si esta semana se abra algún espacio, pero fíjense que yo sé que ustedes, pues, algunos, en el caso de Wilson, llevamos horas alcista y eso está bien, respetando Wall Street. Fíjense, respetando Wall Street. No hay problema, pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuando se dispara el 75 al alza o a la baja, que va a ser en una vela mensual, eso no hay nada que lo detenga. Entonces, usted puede hacer scalping acá con Wall Street, lo puede hacer. De hecho, aquí habíamos marcado una zona de interés. Wilson, aquí está otra vez su EA de... El bot. Sí, todavía está parado y voy a seguirlo perfeccionando, a ver si hoy le dedico un par de horas a eso. Entonces el 75 no voy a dar entrada. Por ahora veo más claro el B10. Nada más. ¿Alguien tiene, Wilson va a hacer algún análisis? Abel, ¿tienen algo que aportar para la mañana? Bueno, yo en el B10 pasé en el grupo ahora de Wall Street Logan posibles retrocesos a 15 minutos, a una hora que estaba dejando un patrón de reversión. Igualmente 15 minutos también, que de hecho lo tocó el 50% y en este momento está rebotando para aprovechar el retroceso donde posiblemente llegue, que es 65, 75 más o menos, que posiblemente llegue allá y ahí sí la entrada que tú dices, que como estamos en tendencia bajista, quería aprovechar el retro a ver si lo hacía y de hecho sí, lo tocó y está tratando de subir, pero no puede con Alligator porque lo está respetando Sí. y también a 21. Pero si hace la ruptura, diría yo que va cerca del 65, 74, 65, 75, y ahí sí estaría mi entrada, ¿no? Que es la de a la baja para tratar de ir al punto que dices ya abajo. Que de hecho ayer pasé una entrada de P10 casi no, en la punta se entró y pues yo me salí, no sabes que no me gusta dejar de un día para otro las entradas, pero si hubiera entrado allí, Juan, estaría en estos momentos en un profit, ¿no? Pues muy Perfecto. bueno. ¿Quiere compartir pantalla o algo así? Fíjense, ¿no? Si es la estrategia que me pasaron en Telegram, el miembro del canal, se rompió. Debería llegar hasta estos puntos, o incluso este, pero para mí, acá en M5 hay rebote. Entonces, es probable que se pueda hacer scalping, si se puede. Si su entrada estuvo marcada en el rompimiento, o sea, fue esta vela, entonces su entrada estaría marcada acá. Hizo esto es lo, me imagino, que estaría marcado en el rompimiento de la verde, estaría igual, o sea, estaría allí mismo, ¿no? Cuando si el mercado baja y rompe la verde, va a estar un poquito acá. Yo me imagino que él trabajará así. Wilson, ¿va a compartir pantalla o no? Bueno, señor. ¿Ah?
Bueno, señor. Ok. Y a ver, ¿qué ha hecho? Yo he visto que estaba analizando. Bueno, Oye, qué no, he pena. estado lento hoy. Hoy he estado lento. La Disculpa, entrada que le dale, pasé al adelante, grupo, Wilson. perdón, a ver, la entrada que pasé al grupo fue ahora, fue esta que la marqué a 1 hora, que les había dicho que había un patrón de reversión a 1 hora, que me parece a mí el más importante, porque llamamos en tendencia bajista, fue este. Pues posiblemente si bajó, también lo marqué el de 1 hora alcista, que aquí hay un patrón, que por cierto ya lo pasé, pues entonces pues los que lo aprovecharon, pues a tener en cuenta. Este fue el que yo miré a 1 hora, que fue el grande, este grande que está aquí, porque aquí está el patrón de reversión. Y si se filtraba un poco más, que fue lo que hice yo ahora que también lo pasé, que les dije que lo pasé, perdón, que les dije no, que los pasé a 15 minutos, también estaba el mismo patrón. Consecuencia al otro video que se montó de dignificando el chartismo, igualmente está aquí el patrón de reversión. Llegó al 50% y pues ese rebote pues a menos temporalidad 5 o a 1, empezar a mirar si había forma de entrar por medio de patrones alcistas. De hecho se dio en el grupo, pues allá está antes de que llegara. Y pues lo que tú dices, Juan, yo estoy de acuerdo en esperar en el siguiente patrón que saca, que está aquí a 1 hora, a ver, porque me gustaría que el mercado hiciera, ya que venimos por tendencia de high y con el patrón de reversión a 1 hora, pues esperarlo en ese punto y como tú dices, ya esperar hasta el siguiente punto de interés abajo y sería una entrada perfecta, ¿no? Sí. Al estilo de las lianas, coger una entrada, llegar al punto, soltar ese y coger la otra. Una Sí. entrada de zigzag muy buena. Y sí, concuerdo con vos con lo que dijiste de la tendencia bajista en la 10. Yo ayer pasé la entrada y la pasé acá. Abel me decía que sí, estaba con un rebote H4, sí es cierto, pero pues veía muchos patrones bajistas en la B10 y pues sabíamos también tú, Juan Carlos, en el otro que hiciste, que nos hiciste en el grupo de Telegram, se dio lo mismo. De la entrada sería hasta acá. Imagínate el profit que llevaríamos. Entonces, pues sí, concuerdo con eso. Bueno, esperarlo por acá en algún punto, como tú dices, de la B10 alcista para irnos a la baja. Yo estaría de acuerdo con eso. Y los del rebote de la B10, lo que lo aprovecharon, pues estuvo buena la entradita. Fueron como $4, perdón, casi $5 con un lote. Con la mínima serían $2.50. Ya está Esto- bien para el que tiene poco capital. Está bien. Sí, sí, claro, claro, está bueno. Y concuerda con lo que dijo la estrategia, que es lo que estaba yo pensando, ¿no? Mira que tocó aquí el 50% de este patrón y a la vez rompió el de las líneas prodigiosas, el indicador, o sea, o sea, más respaldo, ¿no? Diría, está bueno. Yo voy a empezar a testear y a empezar a ver históricamente, pues como no se mueven se mueven las líneas, verlas actualmente a minuto, dedicarle por ahí unas 2 horas a ver cómo se comporta la táctica que le puso la estrategia, ¿no? Sí, yo voy a ver también si eso es posible, si esa estrategia con las líneas prodigiosas y a ver qué le incorporamos y poderla dar a todos, ¿no? Porque creo que si es así tan efectiva, pues es digno de que todos las tengamos. No sé si, bueno, el STIP, Abel, en cuanto al STIP, es muy tendencial, ¿no? Y que yo vi que estaba analizando el STIP usted. Realmente el STIP, cuando yo lo veo y consigo la entrada, yo me voy, o sea, pero no es un mercado que yo analizo todos los días. Entonces, solamente lo reviso y si veo algo que me va a respaldar y que yo voy a arriesgar lo mínimo por irme por mucho, entonces como es tendencial, entonces yo lo hago, pero el resto pues no es un mercado que yo lo analice todos los días. No sé qué ha visto usted en el STIP. Bien. No, sí, lo del Steve agarra, como dice Wilson, o sea, la punta de las velas, soltar y agarrar, o sea, en los extremos. Ok. Por allí me pasaron que quieren que analice una estrategia
no la he analizado. Se parece mucho a la estrategia que presentaste ayer, creo, o el lunes, Abel, sobre unos indicadores, ¿no? Pero lo que dice Wilson es totalmente cierto con respecto al indicador que estaba usando. También tengo un indicador que dice Pavos gratis 12, pero no sé, no consigo la falla en el código porque me coloca el equipo extremadamente pesado. No sé si es que le estoy colocando muchas velas para analizar, entonces voy a colocarle pocas velas para análisis, no sé, pero me coloca muy pesado y no me sirve así, porque si a la mayoría, pues, de los que tiene equipos normales, sencillo, yo tengo un equipo relativamente bueno, le va a colocar el equipo tan pesado, entonces, que analiza las divergencias, y él estaba comentando a Wilson, perdón, que es que las entradas que había hecho, todas habían sido ganadoras. Entonces, pero no lo he analizado más, lo voy a lanzar también al canal, pero tiene que ver mucho con lo que mostraste el día lunes, con la divergencia que te estaba también mostrando Wilson. Bueno, no, vamos a dejar este análisis por hoy hasta acá y ahorita continuamos nosotros. Yo digo, es a la hora de compartir esto con el grupo y para que se animen a estar acá en el grupo de WhatsApp y podamos hacer los análisis y las entradas, ¿no?